Saludos, nosotros somos el grupo que estará hablando acerca de las patologías respiratorias. Este grupo está conformado por Dulce María Díaz, Estefanía Cepeda, Mariel Arias, Carmen Amezquita y Roselia Almonte. A continuación les dejo con mi compañera Dulce que le continuará hablando sobre este tema. Dulce. Saludo. Yo estaré hablando sobre el asma. Siguiente, por favor. Se puede definir el asma como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, en cuya patogenia van a intervenir diversas células mediadoras de la inflamación acondicionada en su parte genética y que va a cursar con una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable en el flujo aéreo total o parcialmente reversible, ya sea por acción medicamentosa o espontáneamente. Como vemos aquí en estos ejemplos, aquí se ve bronquiolo normal, que vemos que el grosor está normal, y mientras tanto, que en el bronquiolo con una persona con asma se va a ver obstruido cada vez más y más, se va como estrofiando cada vez más. Pero gracias a Dios tenemos los medicamentos necesarios para poder evitar el cierre completo. Siguiente, Moro, por favor. En su epidemiología, vamos a tener que afectar de un 3 a un 7% a la población adulta. En los niños la prevalencia va a ser algo más elevada. En los niños más dispuestos, o sea, los niños varones son más dispuestos que las niñas en su desarrollo. En los adultos jóvenes, la enfermedad va a afectar más a las mujeres. En los ancianos vamos a tener que va a frecuentar a ambos, no va a importar si es la anciana o el anciano. Y van a venir por factores genéticos y ambientales que van a explicar la diferencia de su prevalencia. Y también dependiendo de la región del mundo donde te encuentres. Siguiente. ¿Cómo yo puedo saber, o sea, cuáles son los síntomas o cómo yo puedo saber si padezco asma? Bueno, el principal síntoma va a ser la dificultad para respirar. Van a haber toses prolongadas de noche, se va a escuchar pitos en el pecho, que se llaman sibilancias, y que siempre cuando me tomo el medicamento, los inhaladores me van a mejorar. Y también si yo he hecho mucho ejercicio o estoy en actividad física, también se me va a presentar el sofocamiento. ¿Cuáles son sus factores desencadenantes? Una persona que sea alérgica, asma profesional, ejercicio de hiperventilación, infecciones, también va a haber asma emocional, fármacos, reflujos gastroesofágicos, la menstruación y el embarazo. Siguiente, por favor. Las lesiones anatomopológicas del asma, como ya expliqué al inicio, se va a fragilitar el epitelio, se va a inflamar los esófilos. Como ya sabemos que los esófilos son los encargados de activar las alergias, va a aumentar su grosor de la membrana basal y se va a estrofiar el músculo liso, las glándulas mucosas. Siguiente, por favor. Yo cogí esta fisiopatología de la alergia porque es un poquito la más frecuente según yo leí. Entonces, esta se dice que se considera una condición hereditaria caracterizada por la respuesta inmunológica excesiva debido a la producción de la IgG frente a la sustancia del medio ambiente. Por ejemplo, son las personas que son alérgicas al polvo, al humo, que se privan apretando y esas personas tienen que tener siempre a mano sus medicamentos. Datos recientes señalan que la atropia e hiperreactividad bronquial se van a adherir de manera independiente, aunque tengan consecuencias de expresarse conjuntamente. Siguiente, la hiperreactividad bronquial. La adherencia leve bronquial a la respuesta de broncoconstructiva represiva frente a los estímulos de distinta índole, ya sean físicos o químicos. Puede reevaluarse mediante estímulos químicos de metacolina, histamina o físicos o ejercicio en privación. Su grado frente a la melancolía o histamina se va a correlacionar con la gravedad del asma, que se piensa que ambos fenómenos están relacionados porque la disminución de la inflamación del asma se va a acompañar de su disminución. Siguiente. Entonces yo tengo dos tipos, tengo un par de ejemplos de asma.
el asma inminente, que va a presentar disnea con sibilancias, intensidad variable, periodos asintomáticos, periodos de la infancia. La inminente, va a predominar en la infancia. Causas alérgicas o no. El asma persistente o crónica. Presencia de continua de tos, sibilancia, disnea. Intensidad variable, aumenta por las noches. Esta se va a ver más en la edad adulta. La etiología vírica son síntomas conociendo cambios climáticos, la que yo mencionaba de la alergia. Situando anímica, existencia de irritantes medioambientales. Esa es la de peor pronóstico. Y la típica que va a presentar tos persistente con sibilancia, disnea de esfuerzo, opresión torácica, obstrucción bronquial, reversible con el broncodilatador. Y tenemos que, por último, en su abordaje terapéutico, vamos a tener los agentes desencadenantes farmacológicos. Siempre se van a utilizar antiinflamatorios, como son el neurocrómico, sódico, glucopitoides y los broncodilatadores, que son estos. ¿Es cuánto? Buenas, mi nombre es Estefanía Cepeda y yo les estaré hablando sobre la efisemia. Continúa. La efisemia es una afección pulmonar que causa dificultades para respirar en daños progresivos a los alveolos, que produce una reducción de la superficie de los pulmones y de la calidad de oxígeno que llega al torrente sanguíneo. Continúa. Aquí podemos ver anatómicamente cómo están formados los alveolos y sus ramificaciones. Estas son pequeñas estructuras con forma de bolsas llenas de aire y rodeadas de paredes muy finas. A través de ellas se da el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire inspirado. En la efisemia, las paredes de los alveolos están debilitadas y dilatadas, por lo que al inspirar no funcionan correctamente, provocando que el aire viejo quede atrapado sin dejar espacio entre aire fresco para el intercambio y que se dé el oxígeno. Continúa. Entre las causas principales de la efisemia tenemos lo que es el tabaquismo, exposición al aire contaminado, ya sea en el trabajo o en un área donde haya contaminación, gases y polvos irritantes, un déficit de alfa-1, que es una antitrixina. Esta es una afección en la cual el cuerpo no produce suficiente AAT, una proteína que protege de daño a los pulmones y al hígado. Esta causa es por un defecto genético. Continúa. Entre los tratamientos para dejar o prevenir la efisemia está dejar de fumar, obviamente, hacer ejercicio que permitan que los músculos de los alveolos o que estén relacionados con él funcionen de una manera eficiente, oxígeno terapéutico que va de la mano con el anterior y un soporte nutricional, ya que las personas que sufren esta patología dejan de comer y hay que hacer un plan alimenticio para que puedan llevar una vida normal y controlar un poco lo que es la efisemia. Esto es todo de mi parte, gracias. Mi nombre es Mariel y yo les voy a hablar sobre lo que es la fibrosis quística. La fibrosis quística es un trastorno heredado potencialmente mortal que daña a los pulmones y el sistema digestivo. La fibrosis quística afecta a las células que producen la mucosa, el sudor y los jugos gástricos. Provoca que estos fluidos se tornen espesos y pegajosos y luego atascan lo que son los tubos, los tractos y los canales. La siguiente. Siempre se requiere un diagnóstico médico para lo que es la fibrosis quística. Como había dicho anteriormente, son trastorno heredado potencialmente mortal, afecta lo que es la célula y producen que la mucosa y el sudor se tornen espesos, pegajosos, luego atacan los tubos. También se dice que estos síntomas pueden variar
porque incluyen lo que es la tos, infecciones pulmonares repetitivas, también la imposibilidad de sufrir de subir de peso y las heces y grasas. Siguiente. Entre los síntomas se dice que la gran mayoría de los pacientes presentan los primeros síntomas en la infancia. En algunos casos esta enfermedad puede no dar clínica hasta la edad adulta, lo que implica que este diagnóstico, los médicos sacan una muestra de sangre para hacer análisis genético o realizan una prueba a través del sudor. Esto es lo que mide la cantidad de sal en la sudoración de la persona. Ahí se mide lo que es el nivel alto de la sal en la sudoración y puede indicar que hay presencia de fibrosis quística. Entre los siguientes síntomas, los más frecuentes son, la siguiente compañera, el sudor salado, que al afectarse las glándulas sudoríparas, secretan la proteína defectuosa por el sudor, dándole un gusto más salado de lo habitual y que a su vez puede conllevar riesgo de deshidratación. También están los síntomas pulmonares. Esto tienden a dar dificultad respiratoria derivada de la imposibilidad de movilizar las secreciones espesas, infecciones de repetición o tos con expectoración. Estos son algunos de los síntomas pulmonares más frecuentes. La siguiente. También están los síntomas digestivos, producen insuficiencia pancreática, que a su vez pueden derivar de enfermedades como la diabetes. Y están los síntomas reproductivos, que causan infertilidad en hombres, puesto que los espermatozoides quedan retenidos en las secreciones espesas de los conductos genitales, o bien disminución de la fertilidad en las mujeres. Como sabemos, la enfermedad, la fibrosis quística es una enfermedad no contagiosa, sino congénita de carácter autosómico recesivo. ¿Por qué decimos autosómico? O sea, significa que tanto hombres como mujeres pueden padecerla, y recesivo porque significa que el gen de la fibrosis quística forma un par con un gen normal. Este último dominará. Ese es el gen de la fibrosis quística, por eso se le dice recesivo. En el diagnóstico, podríamos decir que para diagnosticar la fibrosis quística, los médicos suelen hacer un examen físico, realizan los síntomas y algunas pruebas. En la actualidad se dice que en los Estados Unidos realizan exámenes de detención rutinarios en recién nacidos para detectar la fibrosis quística. Se dice que el diagnóstico temprano significa que el tratamiento puede comenzar inmediatamente. La siguiente. El tratamiento, bueno, no tiene una cura, la fibrosis quística, pero el tratamiento puede aliviar los síntomas, reducir las complicaciones, mejorar la calidad de vida, y se recomienda un control estrecho y una intervención temprana y agresiva para poder retrasar la progresión de la fibrosis quística, ya que esto puede alargar la vida. Es cuanto. Bueno, otra manera de tratarlo es el uso de los antibióticos para prevenir las infecciones pulmonares, medicamentos antiinflamatorios y etcétera, que estos son una manera de tratarlo, poder intervenir o prevenir esas afecciones. Es cuanto, mi compañera. Hola, buenas, mi nombre es Carmen Amezquita. Yo voy a estar hablando de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, también conocidas como EPID. Las EPID constituyen un grupo de afecciones con manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias similares, en las que las principales alteraciones anatomopatológicas afectan las estructuras alveolo-intersticiales. En su etiología consta de un gran número de enfermedades que afectan el parénquima del pulmón, como alveolos, epitelio alveolar, endotelio capilar y espacios entre estas estructuras.
así como los tejidos perivasculares y linfáticos. Este grupo heterogéneo de trastornos se clasifican en conjunto por sus manifestaciones clínicas, radiológicas, fisiológicas o patológicas similares. Siguiente. Las EPIs se clasifican en dos grupos con base a la histopatología principal. Están las que se acompañan de inflamación y fibrosis predominantes y las que se caracterizan por reacciones granulomatosas en las zonas intersticiales o vasculares. En su clínica, los síntomas más frecuentes son la disnea de esfuerzo y tos, hemoptisis, aunque es rara, pero puede observarse en pacientes con linfangioleiomyomatosis. Los datos más relevantes de la exploración física son los estertores crepitantes y la acropaquia, aunque no están presentes en todas las EPI. A medida que la EPI progresa, puede aparecer hipertensión pulmonar, que ocasiona edemas, hepatomegalia e ingurgitación yugular. Sus causas conocidas son asbestos, humos, gases, fármacos y quimioterapia, radiación, neumonía por aspiración. Y esto puede ocasionar neumonías intersticiales idiopáticas. Pásala, por favor. Que son como la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial aguda, la neumonía organizativa criptogénica y la neumonía intersticial inespecífica. ¿Sí? También puede ocasionar enfermedades del tejido conectivo como son el lupus eritematoso diseminado, la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, esclerosis generalizada, polimiositis y dermatomiositis. Su tratamiento, el objetivo del tratamiento fundamentalmente consiste en evitar la exposición al agente causal, suprimir el componente inflamatorio de la enfermedad y tratar las complicaciones. Y hasta aquí mi parte. Gracias. Bien, saludos. Mi nombre es Roselia Almonte y yo estaré hablando acerca de la apnea del sueño. Bien, el síndrome de apneas hipoapneas del sueño es un síndrome que se produce como consecuencia de episodios repetidos de ausencia o disminución importante de flujo de aire respiratorio que va de 10 segundos de duración o más, debido a una obstrucción de la vía aérea superior, dando lugar a caídas o más o menos importantes de la saturación de oxígeno en sangre y a una fragmentación o destructuración de la arquitectura del sueño como consecuencia de los microdespertares o reacciones de alerta no conscientes. Es decir, este es un trastorno del sueño potencialmente grave en que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidamente. ¿Cómo vamos a diagnosticar este síndrome? El diagnóstico se va a basar en la presencia de síntomas y una confirmación diagnóstica que se realiza mediante estudios del sueño o polisomnografías. Aquí tenemos un cuadro Este cuadro, aquí vamos a ver la severidad y el índice total de horas de sueño, que la severidad va de leve, moderado y severo. Va a ser leve cuando las horas de sueño van de 5 a 15 horas. Va a ser moderado cuando va de 15 a 30 horas y va a ser severo cuando pasa de 30 horas. En cuanto a su sintomatología, en la hora nocturna va a presentar apneas o pausas respiratorias, ronquidos y jadeos, somniloquia, que es el hablar mientras se está dormido. También interacción del sueño, que es un sueño agitado. En cuanto a las horas diurnas, el paciente va a presentar somnolencia durante el día, incoordinación motora y fatigabilidad matutina.
cefalea matutina, irritabilidad, sequedad orofaríngea y pérdida de memoria. En cuanto a los factores de riesgos, los principales van a estar la edad, ya que la prevalencia de esta enfermedad es aproximadamente 6 veces mayor para las personas de entre 70 años, a diferencia con las personas de entre 30 a 70 años. El sexo también es un factor muy importante, ya que existe un riesgo relativo de padecer esta enfermedad de un 1,5 veces mayor en el caso de los varones. La obesidad también es un factor de riesgo, ya que según algunas investigaciones, la mitad de los afectados sufren una obesidad mórbida. Y por último, el alcohol, ya que existen varios estudios que confirman que el alcohol es el principal depresor del aumento del sistema nervioso central, de la musculatura de la vía aérea superior, que provoca un aumento del ronquido y de las apneas. En cuanto a su prevalencia, tenemos que alrededor de un 6% de la población adulta padece de este síndrome de apnea del sueño severo, aunque únicamente 1 de cada 4 están diagnosticados. Dentro de las complicaciones se van a asociar a un mayor riesgo de hipertensión arterial y al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. También está relacionado con la mayor incidencia de accidentes de tráfico y accidentes laborales. El tratamiento más eficaz para la apnea del sueño es el CPAP, que este es un equipo que proporciona un flujo continuo de aire, evitando que la vía aérea superior se cierre mientras se duerme. El uso de este aparato ha demostrado muchos beneficios, más allá de solamente relacionarse con las condiciones respiratorias, como son que esto va a disminuir la somnolencia durante el día, va a mejorar el estado de ánimo del paciente, mejora la memoria, atención y concentración, reduce el número de despertares nocturnos, menor riesgo de accidentes de tráfico, reducción de la presión arterial, reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejora la calidad de vida. Hasta aquí nuestra exposición. Gracias por su atención.